Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Los hermanos Koch encabezan una red financiada por multimillonarios que están decididos a controlar la política estadounidense. Cuando se trata de multimillonarios estadounidenses, probablemente piense en Mark Zuckerberg o Bill Gates. Pero hay otros que ejercen aún más poder, pero permanecen en las sombras. Los multimillonarios hermanos Charles y David Koch dirigen Koch Industries, la segunda empresa privada más grande del país, que fue fundada por su padre, Fred Koch, en 1940. Fred Koch comenzó a acumular su fortuna construyendo refinerías de petróleo para la Unión Soviética y Joseph Stalin, lo que llevó a que la empresa de Koch recibiera el encargo de construir una enorme refinería de petróleo para la Alemania nazi en 1934. De hecho, Fred era un simpatizante de los nazis en ese momento. Incluso contrató a una niñera que simpatizaba con los nazis para que cuidara de sus hijos. De hecho, la niñera apoyaba tan apasionadamente a los nazis que regresó a Alemania tras la invasión de Hitler a Francia en 1940, cuando Charles tenía solo 5 años y David era un bebé recién nacido. Con el tiempo, Charles y David crecieron hasta convertirse en socios comerciales y, desde la década de 1970, han estado creando una elaborada red de donantes políticos e instituciones de recaudación de fondos. Esta red tiene tantas armas y se adentra tan profundamente en el corazón de la política estadounidense que se la conoce como Kochtopus. En última instancia, el objetivo ha sido difundir su mensaje de valores libertarios. Estos valores se centran en apoyar un mercado libre y un gobierno pequeño desprovisto de regulaciones, impuestos o cualquier otra cosa que pueda obstaculizar las ganancias. En 1980, esta cruzada llevó a David Koch a postularse brevemente como candidato a la vicepresidencia del Partido Libertario. Ese año, el Partido Libertario solo logró captar alrededor del 1% de los votos nacionales. Sin embargo, la experiencia sirvió de base para la futura estrategia política de los hermanos. Se dieron cuenta de que un político no es más que una voz pública, el verdadero poder consiste en crear y dar forma a los mensajes que esas voces proyectan. Así que los hermanos Koch decidieron permanecer entre bastidores a partir de ese momento, y empezaron a centrar su energía en una ambiciosa estrategia a largo plazo. La red Koch utiliza organizaciones sin fines de lucro para mantener las donaciones políticas anónimas y libres de impuestos. Para que los hermanos Koch lograran cambiar la opinión pública, sabían que tenían que encontrar una forma sutil de que sus ideas ganaran terreno. Finalmente, encontraron una excelente manera de hacerlo: disfrazar su agenda política de filantropía. Pronto comenzaron a difundir su ideología libertaria a través de organizaciones sin fines de lucro, como grupos de defensa, grupos de expertos y fundaciones privadas. Resultó ser una gran estrategia, ya que las organizaciones sin fines de lucro son rentables y requieren muy poca divulgación pública. Esto significaba que todas las donaciones podían hacerse de forma anónima, y que la cantidad podía mantenerse oculta a la vista del público. Los donantes podían emitir un cheque tan grande como quisieran y todo podía mantenerse en secreto. Este secreto es de donde proviene el término dinero oscuro. Las organizaciones sin fines de lucro hacen que sea imposible saber cuántos millones de dólares se están canalizando, de dónde proviene el dinero y para qué se utiliza. Pero hay otra razón importante por la que los hermanos Koch utilizan estas organizaciones: las donaciones sin fines de lucro también son deducibles de impuestos. Por lo tanto, al donar la herencia de su familia, o una fundación filantrópica, los hermanos pueden evitar pagar el impuesto de sucesiones y, al mismo tiempo, ayudar a financiar la causa que elijan. Con el tiempo, su red de instituciones abarcaría a muchos nombres políticos importantes, como el senador Ted Cruz y el gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie. Entre los grandes donantes de su organización se encuentran titanes financieros como Charles Schwab y el cofundador de Amway, Richard DeVos, quienes contribuyeron con al menos $1 millón entre 2010 y 2011. Todo este dinero se suma para proporcionar a los hermanos Koch enormes recursos financieros. Para 2013, controlaban más de 100.000 de estas fundaciones privadas, con activos combinados de más de $800.000 millones.
Una de las ramas más antiguas e influyentes de los Kochtopus es la Heritage Foundation, que cuenta con un patrimonio de $174 millones. Es mucho dinero para influir en las políticas públicas. Mucho dinero escapando del escrutinio de los votantes, evitando las leyes de transparencia política y aprovechando las lagunas fiscales. La red Koch incluye programas educativos y grupos de reflexión centrados en la influencia a largo plazo. Para influir eficazmente en la opinión pública y reducir las posibilidades de resistencia en el futuro, las organizaciones y los programas educativos se convirtieron en una parte vital de la conservadora red de recaudación de fondos de los hermanos Koch. La idea era donar a universidades respetadas que devolvieran el favor proporcionando un espacio para fomentar una nueva generación de pensadores conservadores. Esto aumentaría su influencia en la sociedad al crear futuros líderes políticos a los que se les había enseñado la ideología de Koch, razón por la cual las facultades de derecho se convirtieron rápidamente en el objetivo principal. Una de las primeras organizaciones educativas de derecha fue la Fundación Olin, que lleva el nombre de John M. Olin, quien es el director de la empresa de fabricación de armas Olin Industries. Olin fue el autor intelectual del programa de gobierno constitucional de Mansfield en Harvard, que recibió una donación de $3,3 millones de la Fundación Olin. Este programa proporcionó una interpretación conservadora del gobierno estadounidense, y sus estudiantes pasaron a enseñar en Georgetown, Harvard y Yale. Otro método para apoyar la agenda conservadora fueron los grupos de expertos conservadores, que se convirtieron en una forma eficaz de generar dudas sobre los datos científicos. El Instituto George C. Marshall, por ejemplo, es uno de los principales centros de estudios conservadores y recibe donaciones de la red Koch. Este instituto es el hogar de los físicos Fred Seitz y Fred Singer, quienes estuvieron a la vanguardia de la lucha contra la ciencia detrás del cambio climático. A pesar de la falta de experiencia de Seitz y Singer en el campo, su mensaje de duda captó la atención del público de manera efectiva. A los grupos de expertos les gusta afirmar que proporcionan el equilibrio necesario al debate científico, pero lo que realmente ofrecen es información engañosa con poco mérito académico. Simplemente están presentando los resultados de una investigación dudosa financiada por personas que querían resultados favorables que pudieran utilizarse para apoyar su causa. Estos grupos de expertos fueron particularmente influyentes durante la administración Reagan. Se distribuyó un ejemplar del mandato de liderazgo de la Fundación Heritage como manual de estrategias a todos los miembros del Congreso. El movimiento del Tea Party se convirtió en una forma de crear credibilidad popular. Para 2009, los hermanos Koch habían sentado las bases para un movimiento político. Había llegado el momento de que esas organizaciones sin fines de lucro y programas educativos, que se habían apoyado pacientemente, dieran sus frutos en la forma del movimiento Tea Party, que finalmente llevó el libertarismo a la corriente principal. Las semillas de este levantamiento se remontan a la mano derecha de los hermanos Koch, Richard Fink, y su manifiesto sobre la estructura del cambio social de la década de 1980. Este plan proporcionaba detalles precisos sobre cómo iniciar un movimiento político legítimo. En primer lugar, el flujo de información debe pasar de los cerebros de los grupos de expertos a los políticos que están en las tribunas. Entonces, llegaría el momento de enviar a los soldados de infantería y llevar el mensaje a las calles. Este último paso es exactamente lo que ocurrió a lo largo de los años 90 y principios de los 2000, cuando la red Koch suministró el dinero necesario para organizar levantamientos de apariencia auténtica. Y aunque estos eventos no fueron nada espontáneos y genuinos, el público en general fue engañado haciéndole creer que lo eran. Para que pareciera un movimiento político legítimo, era importante que el mensaje libertario se considerara popular y que provenía de la gente común. Pero como todo lo fabricaban los hermanos Koch, pasaría a conocerse como Movimiento AstroTurf, tomando su nombre de la marca de césped sintético. Su causa también se vio favorecida de manera significativa por la cantidad de publicidad que recibió en los medios de comunicación derechistas. Si bien el reportero de la CNBC Rick Santelli suele recibir crédito por ayudar a lanzar el movimiento Tea Party, en realidad estaba mordiendo el anzuelo que había dejado Wilbur Ross, Jr. Ross, un amigo cercano de David Koch,
participó en la CNBC para atacar el plan del presidente Barack Obama de ayudar a las personas a escapar de la crisis hipotecaria. Santelli mordió el anzuelo y criticó el plan de Obama como un ejemplo de promoción del mal comportamiento, y preguntó por qué el dinero de los impuestos de la gente debería ayudar a pagar el segundo baño que sus vecinos no podían pagar. Otro grupo de expertos financiado por Koch llamado FreedomWorks pagó más de $1 millón para que la personalidad conservadora de los medios Glenn Beck leyera el contenido incrustado del grupo de expertos en Fox News. Una decisión de la Corte Suprema a favor de Citizens United otorgó a los hermanos Koch aún más poder. Las cosas dieron un giro drástico en 2010, cuando el caso Citizens United contra la Comisión Federal de Elecciones se presentó ante el Tribunal Supremo. El Centro de Estudios Conservador Citizens United terminó ganando su caso, y la decisión decía que las empresas tienen derecho a la libertad de expresión. Fue una sentencia que cambió las reglas del juego, y abrió las compuertas para que fluyera aún más efectivo a la red de Koch. Lo que realmente cambió fue que tanto las empresas sin fines de lucro como las con fines de lucro ahora podían gastar todo el dinero que quisieran para apoyar u oponerse a un candidato político. Sorprendentemente, el límite a la cantidad que una persona podría donar a estas corporaciones también desaparecería pronto. De hecho, esto revocó importantes leyes centenarias que se habían promulgado para garantizar que los seguidores adinerados no desequilibraran un campo de juego político uniforme. Esta decisión también logró otro objetivo a largo plazo de los grupos de expertos conservadores: desestabilizó la unidad entre los grupos liberales, ya que muchos liberales se unieron a la lucha para abogar por los derechos más amplios de la primera enmienda. Una cosa que se mantuvo sin cambios fue que los donantes podían seguir manteniendo su anonimato, y este secreto solo ayudó a aumentar la cantidad de dinero negro en la política. Tras la decisión, Citizens United recibió una avalancha de donaciones, tantas que pudo gastar hasta el 49% de sus ingresos totales en actividades políticas. También podrían transferir donaciones multimillonarias enteras a otro grupo de la red con un propósito completamente diferente, creando un laberinto interminable de dinero imposible de rastrear, que cambiaría de manos fuera de la vista del público. Con estas nuevas reglas, los Kochtopus pudieron ejercitar nuevos músculos, aún más fuertes, en los días previos a las elecciones de mitad de período de 2010, lo que hizo que su éxito fuera aún más inevitable. El plan RedMap de Koch dio a los republicanos el control de estados clave y de la Cámara de Representantes. Después de que los demócratas ganaran las elecciones presidenciales de 2008, y aumentaran su mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, el estratega republicano Ed Gillespie ideó un plan conocido como RedMap. El objetivo era simple: lograr que el mayor número posible de republicanos fueran elegidos para el Congreso en las elecciones intermedias de 2010, de modo que tuvieran el control legislativo necesario para luego volver a trazar los distritos del Congreso en 2011. El acto de redefinir las fronteras de los distritos congresionales de un estado para beneficiar a un partido determinado se denomina manipulación electoral. Para RedMap, funcionó al cambiar las fronteras de estos distritos de manera que la gran mayoría de los ciudadanos que solían votar por el Partido Demócrata quedaran agrupados en un solo distrito. Esto dejaría a los demócratas con una mayoría significativa en ese distrito, pero luego estarían subrepresentados en todos los demás, lo que les daría solo una minoría de distritos en cada estado. De hecho, este plan estaba en vigor antes de la decisión de Citizens United, pero se benefició enormemente de él. Se utilizaron millones en dinero negro para promover a los candidatos republicanos y atacar a los demócratas en estados vulnerables mediante despiadados anuncios de ataque. Carolina del Norte es un ejemplo perfecto de cómo el plan RedMap funcionó como un éxito. Art Pope, aliado y donante de Koch desde hace mucho tiempo, ofreció un apoyo financiero extraordinario en el estado, y los republicanos ganaron 18 de las 22 elecciones legislativas locales. Como resultado, los republicanos representaron a Carolina del Norte tanto en el Congreso como en el Senado por primera vez en 140 años. El plan también tuvo éxito a nivel nacional, ya que los republicanos tomaron el control de la Cámara de Representantes en 2010.
Con su mayoría en la Cámara de Representantes, el partido ahora tenía la libertad de volver a trazar las fronteras de los distritos del Congreso, y sesgar el resultado electoral en los próximos años. Carolina del Norte vuelve a ofrecer un ejemplo perfecto de los desastrosos efectos que tuvo la manipulación de RedMap. Como parte de la agenda de los hermanos Koch para un gobierno pequeño, las prestaciones por desempleo en el estado se redujeron drásticamente, lo que dio lugar a que el estado con la quinta tasa de desempleo más alta del país recibiera una de las cantidades más pequeñas de ayuda federal. Como podemos ver, no es necesario estar en la Casa Blanca para hacerse con el control de las políticas públicas y hacer realidad su visión, que es exactamente lo que los hermanos Koch pudieron hacer. Con una mayoría republicana, los Koch persiguieron al gobierno de Obama y al cambio climático. El intenso odio de los Koch hacia Barack Obama se discutió regularmente en sus cumbres semestrales de donantes. En junio de 2011, Charles Koch tomó prestada una frase de Saddam Hussein para describir la guerra en la que estaban a punto de entrar, y sus esperanzas de poder bloquear a Obama en todo momento. La llamó la madre de todas las guerras. Gracias al éxito de RedMap y a los representantes republicanos radicales que fueron elegidos como resultado, idearon el cierre del gobierno en 2013. Mark Meadows es el hombre al que a menudo se le atribuye ser el autor intelectual del cierre. Fue uno de los congresistas de Carolina del Norte que se benefició de la manipulación electoral, y fue elegido durante las elecciones de mitad de período de 2012. Meadows escribió una carta abierta a los líderes republicanos de la Cámara de Representantes, incitándolos a retener los fondos necesarios para implementar la Ley de Cuidado de Salud Asequible, más conocida como Obamacare. Todos sabían que si los demócratas no se echaban atrás, el gobierno se paralizaría. Esta nueva ola de extremistas republicanos en el Senado también puso fin a cualquier esperanza de que hubiera un debate razonable sobre temas como el cambio climático. Lo creas o no, el calentamiento global solía ser un tema bipartidista que unía a demócratas y republicanos, ya que ambas partes reconocían el peligro grave e inminente de la degradación ambiental. Sin embargo, con el tiempo, muchos republicanos dieron marcha atrás y denunciaron que el cambio climático no era un problema o incluso un engaño, ya que la influencia y el poder de los Kochtopus seguían creciendo. El cambio climático siempre fue una espina para los Koch, ya que más de una demanda multimillonaria había amenazado a sus empresas debido a los peligros para la salud y el medio ambiente que presentaban. Como resultado, habían pasado años denunciando públicamente a respetados científicos ambientales y proponiendo una historia alternativa, a saber, que las regulaciones gubernamentales sobre el cambio climático eran un ataque a la libertad de las personas. Mientras tanto, el dominio que los Kochtopus tenían sobre el Partido Republicano estaba a punto de alcanzar un nivel alarmante, como veremos en un abrir y cerrar de ojos. Estados Unidos está peligrosamente cerca de convertirse en una oligarquía. En el corazón del sueño americano está la creencia de que cualquiera puede hacer realidad sus sueños, independientemente de su origen. Sin embargo, el trabajo de los hermanos Koch ha ampliado la brecha económica del país. Los ricos se están haciendo más ricos, y cada vez es más difícil para cualquiera desafiar su autoridad. De hecho, su red es tan grande que prácticamente se ha apoderado del Partido Republicano. Cualquier político que se pase de la raya tiene que enfrentarse a la ira de los hermanos Koch, incluido el ex favorito de los Koch, y presidente republicano de la Cámara de Representantes, John Boehner, quien se opuso a los hermanos Koch y se negó a aceptar sus demandas. ¿El resultado? Básicamente, los representantes de ultraderecha que habían sido preparados y elegidos con la ayuda de la cadena lo obligaron a dimitir. Este es un claro ejemplo de cómo un funcionario elegido democráticamente puede llegar a ser controlado por algunas de las personas más ricas del país. De hecho, implicaría que el sistema político del país está mucho más cerca de una oligarquía que de una democracia, ya que una oligarquía es exactamente eso, un gobierno controlado por la voluntad de sus personas más ricas, independientemente de la voluntad de los ciudadanos. Sin embargo, hay un multimillonario que puede darse el lujo de ignorar al poderoso Kochtopus, Donald Trump. Trump puede ponerse del lado de la clase trabajadora argumentando en contra de las lagunas fiscales de las que se benefician multimillonarios como los Koch. Sin embargo,
La elección de Trump como vicepresidente fue Mike Pence, uno de los políticos favoritos de Charles Koch. Antes de las elecciones presidenciales de 2016, los expertos estimaron que la red Koch gastaría $889 millones para influir en el resultado, una clara señal de la desproporcionada ventaja que tienen sobre sus oponentes. Pero los Koch no están solos. Al menos 11 de las 200 personas presentes en su retiro de junio de 2010 figuraban en la lista de los 400 estadounidenses más ricos de Forbes, con una fortuna combinada de 129,100 millones. Todos sabemos que el dinero equivale a poder, pero eso no significa que debamos permitir que un pequeño grupo de hombres ricos se apodere de la tierra de la libertad. Estados Unidos también es el hogar de los valientes y es hora de recuperarlo.